Estamos de vuelta, amigos. Fabián, volvemos con las preguntas. Adelante, por favor, para eso estamos. Me comentaban que este trabajo se va a engargolar. Así es. Por lo mismo hay que hacerle un margen especial para que pueda entrar el gusano. Bueno, sí, puedes hacer eso o puedes aceptar el margen que ya viene predefinido. Mira, si vemos en nuestra computadora, te darás cuenta que estamos viendo una especie de fotografía tal y como va a ser impreso. Es una de las ventajas también de los procesadores de texto. O sea, no estás viendo las cosas como podrían ser, sino como van a ser. Ahora bien, existen márgenes superiores, márgenes laterales, márgenes inferiores, en donde para nada el procesador va a insertar ningún tipo de texto. Sí. ¿De acuerdo? Te va a permitir entonces que tengas un poco más de libertad en el caso de que tú quieras engargolar o encuadernar tu documento. Pero, ¿qué te parece si definimos específicamente qué espacio va a llevar el engargolado, etcétera, etcétera? Este tipo de cambios, que tú alteres los márgenes o que tú digas quiero tantos centímetros porque ahí va a ir el gusano de un engargolado o se va a encuadernar por ahí, afectan a todo el documento, afectan a todo el archivo. No es como las operaciones que hemos visto hasta ahora que afectan a un párrafo, a un conjunto de párrafos, etcétera, etcétera, o una palabra o una letra, sino que este cambio afectaría a todo el archivo. Por lo tanto, como es un cambio que afecta a todo el archivo, debemos de entrar al menú de archivo. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, vamos a acceder a ese menú, archivo, y hay varias opciones ahí. Pero la que nos interesa precisamente se refiere con hacer alteraciones a las páginas, a cómo se presentan. Entonces, vamos a elegir precisamente la opción que aparece en la parte intermedia, que es configurar página. Le damos clic ahí y nos muestra un cuadro de diálogo. Dentro de este cuadro de diálogo hay varias cosas que nosotros podemos configurar, pero lo que nos interesa en este momento es precisamente los márgenes. ¿Sí? Dentro de los márgenes, por ejemplo, hay el margen definido en el área superior, inferior, etcétera. Puedes ver, por ejemplo, que hay lo aproximado a 1 pulgada, 2.5 centímetros, tanto arriba como abajo, y cerca de 3 centímetros a los extremos, o sea, a los lados. Pero también hay otro valor que tú puedes ajustar, y es precisamente el de la encuadernación. Sí. O sea, cuánto espacio tú quieres que se reserve desde la orilla de la hoja hasta que empiezan los otros márgenes. ¿Sí? Entonces, vamos a seleccionar aquí en encuadernación. Hay una lista, ahorita no hay 0 centímetros, porque se supone que no lo vas a encuadernar, pero vamos a subir el valor. Hay un par de flechas hacia arriba y hacia abajo. Vamos a oprimir la flecha hacia arriba. Y si te fijas, va incrementando el valor. Sí, así Ahora, es. mientras voy progresando en esto, mientras voy incrementando, quiero que veas otra área que es la vista previa, que se encuentra precisamente en este cuadro de diálogo del lado derecho. Sí. Alcanzas a ver una muestra de cómo se vería tu documento, hay unas líneas, que es una representación, pero también empieza a aparecer un borde así como en cuadrícula, ¿sí? Que significa aquí nunca voy a poder escribir nada porque ahí va a ir el engargolado. ¿De acuerdo? Entonces tú puedes definir cuánto quieres. Vamos a ponerle 2 centímetros, ¿te parece? Me parece bien. Y entonces ya en esa área que es adicional a tu margen, en este caso izquierdo. Entonces, en resumen, el texto se va a empezar a imprimir 5 centímetros desde la orilla de la hoja. 2 reservados para la encuadernación y 3 reservados para el margen izquierdo. Y ya lo único que tenemos que hacer es dar clic en aceptar. Y listo. No noto la diferencia. ¿Habrá alguna forma de verlo de forma más clara? Bueno, claro, no puedes ver aquí toda la información al mismo tiempo. Sí. Sí, hay una herramienta muy útil dentro de los procesadores de palabra. Sí. Y es la facilidad de que tú veas exactamente cómo va a salir tu impresión, que al fin y al cabo ese es el objetivo, que tú tengas un documento impreso. Claro. Antes de que tú desperdicies papel o tengas dudas de cómo van a salir las cosas, es muy conveniente ejecutar la vista previa. Y esto es muy fácil. No importa qué es lo que estés haciendo, si tienes hecho bloque o no, tú puedes inmediatamente llamar a la vista previa. Esto se hace en la barra que se encuentra en la parte superior de la pantalla abajo de la barra de menú, la barra de herramientas estándar, ¿de acuerdo? Donde guardamos, donde abrimos archivos, etc. Hay un botón ahí, precisamente el que te indico, que es una especie de hoja en blanco con una lupa, ¿de acuerdo? Precisamente ese botón nos lleva a hacer una vista previa. Esto es, conocer el documento tal y como se va a imprimir antes de realmente imprimirlo. Vamos a darle clic ahí. Y quiero que veas, esto es, bueno, no se alcanza a ver con detalle todo el texto, ¿sí? Pero nos muestra la hoja completa. Claro. Entonces, en esta hoja completa, en sí, es la primera hoja de 3 que son, nosotros podemos ver, en efecto, que de este lado, del lado izquierdo, hay un margen mucho más amplio. Claro. ¿Sí?
¿Por qué? Por el engargolado y el margen izquierdo definido. ¿De acuerdo? Y por supuesto ese margen es mucho más ancho que el que se encuentra del lado derecho. Antes estaban equilibrados. Exactamente. ¿Sí? Entonces estás viendo el documento tal cual. Sí. Y en algún momento, si te fijas, aparece con el apuntador del ratón una especie como de lupa. Con lo cual tú puedes hacer una especie de acercamiento para ver con más detalle cómo se va a imprimir. Voy a acercarme por el área del título, Sí. voy a dar un clic con la lupa y si te fijas, bueno, lo amplía bastante para que tú veas realmente cómo va a salir impreso. En esta vista sí se nota la diferencia. Exactamente. Ahora, algo importante, estando en la vista previa, no se puede editar el documento. O sea, tú no puedes decir, bueno, en este momento quiero agregarle más texto o lo que sea. ¿No? Tienes que cerrar la vista previa, Claro. que eso lo vemos aquí precisamente en la parte superior de la pantalla. Se encuentra un botón en la parte intermedia que dice cerrar. Si le damos nosotros clic ahí, Sí. ¿qué es lo que sucede? Nos regresa de nuevo al editor, o sea, al área en la cual nosotros insertamos nuestro texto. Claro. Agregamos o quitamos. ¿Sí? Oye, y Fabián, ¿y si por alguna razón me arrepiento y lo quiero dejar como estaba? Es exactamente el mismo procedimiento. Si tú dices, bueno, ya no quiero tanto para el engargolado o quiero menos márgenes o más márgenes, no importa. De nuevo, sabemos que esto afecta a todo el archivo, a todo el documento. Sí. Vamos al menú de archivo, lo abrimos. Hay una opción que es configurar página. ¿Sí? Hay varias cosas que podemos modificar ahí, pero precisamente lo que nos interesa son los márgenes. Sí. Y dentro de los márgenes está el de encuadernación. Nosotros podemos ahí seleccionar este número 2 que le habíamos dejado de 2 centímetros para la encuadernación e introducir directamente un 0. ¿Sí? Darle clic en aceptar y listo. Para Bien. comprobarlo, si quieres, Exactamente. vamos a la vista previa, vamos a la barra de herramientas estándar, hay ahí una hoja en blanco con una lupa, le damos clic y ¿qué es lo que vemos? Regresó a su estado inicial. Exactamente, o sea, se ve que los dos márgenes, tanto el izquierdo como el derecho, son precisamente del mismo ancho. tamaño. Exactamente. Perfecto, Fabián. Me parece muy interesante, pero creo que es necesario que hagamos una pausa en este punto. Claro que sí, por supuesto. Regresamos después de una pausa. Recuerda que para ver cómo está quedando la presentación del documento, se utiliza la presentación preliminar.